lo aprendí, a los órganos competentes, que son los facultados por nuestra Constitución para establecer responsabilidades. Nosotros ya hemos establecido un punto de vista, lo hemos señalado, y quisiera realmente abocarme a lo que tiene que ver con la glosa del informe y a los resultados y a las preguntas que aquí se nos han hecho, que están vinculados a la nueva agenda urbana, que México se ha comprometido con esta nueva agenda urbana y que es fundamental que continúe independientemente del cambio de administración. Quiero decir que con una de las universidades con las que hicimos uno de los convenios es la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente, con la que hemos trabajado de la mano en todo el tema urbano. Primero desde el tema de la pobreza urbana y después, ahora, ya en todo el tema que tiene que ver con la nueva agenda urbana. Y hemos incorporado, y también quiero decirle que de manera muy importante con sus compañeros alcaldes, y hablo del caso muy emblemático de Enrique Alfaro, todo el tema de movilidad como un aspecto sustancial, en colaboración con el gobernador Aristóteles Sandoval, y hay ahí un plan de desarrollo metropolitano que es ejemplo para el país y que se hizo precisamente en colaboración y en combinación con la SEDATU. Todos sabemos que la Federación no tiene las atribuciones en materia de uso de suelo. Todos sabemos que eso le corresponde al municipio, que los planes de desarrollo urbano le corresponden al ámbito municipal y al ámbito estatal. SEDATU ha acompañado esos procesos con recursos escasos. Hemos logrado bajar financiamientos muy importantes de organismos internacionales precisamente para tener esta visión. Y quiero ir al tema aeropuerto, no en la parte de la obra aeropuerto o nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a la obra de infraestructura, sino al impacto urbano que cualquier obra de esta naturaleza tiene. Y nosotros pensamos, y pensó el presidente Enrique Peña Nieto, en un espacio en donde habitan 6.4 millones de mexicanos, que es la zona más pobre del Valle de México, la zona oriente, tiene que haber un plan operativo de desarrollo urbano y territorial. Y este plan lo trabajamos con temas de movilidad, con temas sociales, transporte masivo, con preservación de suelo ecológico, con preservación de zonas agrícolas, y lo dijimos además insistentemente, independientemente de que haya o no aeropuerto en Texcoco, ese plan operativo en esta zona del Valle de México se tiene que poner en práctica para poder avanzar en una lógica de ciudad compacta, de ciudad incluyente, de ciudad segura, de ciudad resiliente. Pongo este ejemplo porque es exactamente lo mismo en el tema de zonas económicas especiales, que el presidente Peña se planteó como un esquema real de combate a la pobreza, una visión que trascendiera la política asistencialista, y que también dijimos, no podemos pensar nada más en un enclave económico poderoso, sino tenemos que pensar en el tema de la tierra y del desarrollo urbano que esos enclaves van a generar, y tiene que ser un desarrollo ordenado, tiene que ser un desarrollo planificado. Y la ley que se aprobó después de 41 años que no había una ley de esta naturaleza, permite ya que haya competencias entre los 3 niveles de gobierno. Y aquí preguntaba, ¿cuáles son todavía los rezagos? Pues tenemos 16 entidades de la República que no han acordado sus leyes estatales. Tenemos todavía entidades de las repúblicas que no han hecho sus consejos estatales de ordenamiento territorial. El Consejo Nacional está instalado y la primera versión del programa de ordenamiento territorial, de la estrategia que ordena la ley, se dará a conocer el 13 de noviembre. Pero estamos pensando en un plan de 20 años y de una visión del presidente de la República de recuperar la rectoría sobre el territorio, que esto es lo más importante. Y hay pendientes muy, muy significativos. Por ejemplo, el Senado en la pasada legislatura aprobó la Ley de Registros Públicos y Catastros y está detenida en la Cámara de Diputados, y sería un acto de justicia cotidiana
el que esa ley pudiera avanzar. La ley de asentamientos humanos mandata transformar la Procuraduría Agraria en una Procuraduría del Territorio, porque en efecto 8 de cada 10 mexicanos vivimos ya en las ciudades, porque el 60% estamos en las zonas metropolitanas y porque tenemos que pensar en esa visión metropolitana, que creo que es otro de los grandes debates que se tienen que dar en este país. Ya no bastan los mecanismos de coordinación, aun cuando sean vinculatorios, y se tiene que pensar en esquemas de gobernanza metropolitana que implican reformas constitucionales que le corresponden al legislativo, porque si no, no vamos a poder resolver los temas de la vivienda, del agua potable, del uso de residuos sólidos, del medio ambiente, de la seguridad, del transporte público, si lo pensamos parcialmente y no subimos el escalón y vemos a la metrópoli, porque la mayoría ya vivimos en las metrópolis y porque en esta megalópolis vivimos 22 millones de mexicanos. Entonces, la SEDATU ha aportado toda esta visión. Es apenas un primer paso, porque se creó en este sexenio por la visión del presidente Enrique Peña Nieto, justamente en el sentido de que ya este es un México urbano, que requiere una reforma urbana, y que en esa reforma urbana tenemos que ir los 3 órdenes de gobierno para poder tener una visión de planeación de largo plazo y que nuestras ciudades no sigan creciendo de la misma manera, desigual, desordenadas, horizontales, que tenemos que redensificar, que tenemos que generar esquemas de movilidad que sean verdaderamente sustentables, que tenemos que poner en el centro a las personas, a los que son los dueños de las ciudades, que son los que vivimos en ellas. Esta es la visión que tratamos de aportar desde la SEDATU, y por eso tenemos una guía de resiliencia, tenemos un manual de calles, tenemos reconocimiento a nivel internacional de la aportación en Hábitat 3 de México, porque fuimos cofacilitadores de los acuerdos tomados en Ecuador, en Quito, Ecuador. Tenemos una nueva ley, tenemos que avanzar en que haya que se den las leyes estatales y los consejos estatales, y tenemos que pensar en esta visión de planeación, en esta visión de Estado de largo plazo que ya el presidente Enrique Peña deja como una base y una plataforma inicial. Concluyo diciendo, en el caso de la reconstrucción, simplemente señalo que frente a una tragedia de una magnitud como la que vivimos en septiembre del año pasado, en una dispersión entre los 2 sismos de más de 300 municipios, 8 entidades de la República, 170,000 viviendas afectadas, de las cuales 60,000 se cayeron completamente. Hoy esas familias tienen sus recursos. ¿Cómo garantizamos que construyan su vivienda? A partir primero de la asistencia técnica, porque había que construir de manera diferente, porque son zonas sísmicas. Segundo, a partir de las mujeres. Dijimos y creamos el esquema de mujeres vigilantes, precisamente porque ninguna mujer puede permitir que se entregue un recurso del gobierno y ese dinero, en lugar de ir a la reconstrucción de su casa, se vaya a otro lado. Y por eso las mujeres, más de 50,000 en estas 8 entidades, han participado en este proceso de reconstrucción. Y yo quiero entregarle aquí a la presidenta, a quien le vuelvo a pedir una disculpa enorme. Aquí está, porque se dice ¿dónde están esas casas? Aquí hay imágenes de 49,000, de esas 60,000 que ya se están reconstruyendo, en diversos grados de construcción, unas de manera total, otras ahí van. Chile, y lo acabamos de ver porque estuvieron aquí en México, reconoce que México está adelantado en su proceso. En un año hemos avanzado en lo que hoy estoy entregando, cuando Chile tardó 6 años en su proceso de reconstrucción después del sismo de 2010. México tiene mucho de qué enorgullecerse. No tenemos nosotros, y tampoco nosotros como servidores públicos, el por qué bajar la cabeza. Y termino con lo de la bufadora, porque ustedes son los que designan a los magistrados de los tribunales agrarios. Y esto es bien importante. Nosotros hemos tenido que titular terrenos nacionales
por decisiones de tribunales agrarios un 70%. Y estamos en litigio, uno de Xel-Há, millonario en dólares, en donde se ostentan como propietarios privados, cuando en realidad son terrenos de la nación y pueden significar recursos muy importantes para el país, pero no hemos contado con el apoyo del Poder Judicial en este caso. Y segundo, el tema de Ensenada que me preguntaba hace un momento la senadora Vanessa, en donde ya un magistrado que está amparado hace 7 años y que sé que en septiembre discutió este Senado el caso de este magistrado, tiene 7 años amparado, lo han querido cambiar a propuesta del presidente de la República, en aquel momento el presidente Calderón, y no se pudo. Esta soberanía no ha podido cambiar ese magistrado. Hoy nos ordena la SEDATU, con vista al Ministerio Público por desacato, que entreguemos un predio de 68 hectáreas que está justamente al lado de Ensenada, en su zona turística, que hace más de 30 años fue pagado en 2,000 pesos, hoy entreguemos sin un peso de más, 68 hectáreas que hoy valen más de 100 millones de pesos si hiciéramos un avalúo actual. ¿Ustedes creen que esto es correcto? Y si nosotros no lo hacemos, estamos en desacato. Y entonces aquí sí hay un debate muy grande, porque se trata de las tierras del país, se trata de los terrenos que son nacionales, se trata de la propiedad de la nación, y aquí se decide quiénes son esos magistrados. Este caso yo sí pediría que, si bien ya no está en manos del Senado, es un mandato judicial que nosotros tenemos que cumplir, porque si no habría un desacato. Sin embargo, sí que se revise la situación de este magistrado, porque nos parece verdaderamente incoherente que alguien que esté amparado durante 7 años pueda hoy ordenar sorprendentemente un poco antes de que termine la administración que entreguemos estos terrenos que hoy le reportarían a la Federación millones de pesos. Hablaba yo ayer con el gobernador y le pedí un dato más o menos que me dijera el avalúo, cuánto consideraba que estaba el monto de la hectárea o del metro cuadrado en esa zona. Me dicen, la parte turística, Rosario, $500, el metro cuadrado, y nosotros quieren que lo entreguemos por 2,000 pesos. Estos son los trabajos que nosotros realizamos todos los días. Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación tiene su trabajo, la Procuraduría General de la República el suyo, la Función Pública el suyo. El mío, como secretaria de SEDATU, es que haya vivienda, que en efecto luchemos para que haya más subsidios. Y estoy hablando, Indira, y además me da mucho gusto porque contigo compartí y hasta cantamos Veracruz en el callejón de la Toña la Negra, que lo recompusimos y generamos y entregamos el Centro Deportivo de la Huaca, que lo hicimos conjuntamente con el gobierno, siendo tú secretaria de Desarrollo Social. Me parece que el esquema, además de seguir fortaleciendo Infonavit y Foviste, el tema de los no afiliados es el gran tema de este país. Nosotros iniciamos con un programa piloto, que la gente pudiera tener con ahorro una especie de subcuenta de vivienda. Conseguimos crédito de la banca comercial y con el subsidio del gobierno, ese porcentaje de la población que no tiene seguridad social, si logramos un esquema virtuoso de esta naturaleza, pudiéramos realmente contribuir a abatir el rezago habitacional de manera muy importante. Entonces, son retos. El país no se construye en 6 años, pero aquí hay datos en materia de vivienda que son un antes y un después. Lo decíamos muy claramente, el número de viviendas que Infonavit y Foviste han originado son un récord histórico. El programa de mejoramiento de la vivienda para los indígenas, para los jóvenes, la vivienda en renta, son muchos esquemas que tienen que ver con una diversidad de necesidades. La vivienda para personas con discapacidad, el que pensamos que si el 10% de la población está en esta condición, en un desarrollo habitacional el 10% de la vivienda tiene que tener estas características. Todo esto es ya una plataforma que dejamos en SEDATU
y que es muy importante seguirla desarrollando posteriormente. Y aclaro, en el proyecto que presentamos nosotros del aeropuerto, en torno al aeropuerto, zona oriente, que es llevarles agua, drenaje, porque no tienen, Ciudad de México, Estado de México, no estoy hablando de la montaña guerrerense, es llevarles transporte público, es llevarles lo más elemental para que vivan mejor, porque son la zona más pobre de esta ciudad y del Estado de México. Cuando hablamos de vincular donde sería el aeropuerto Texcoco, y que será una decisión que tomará el próximo gobierno, y el viejo aeropuerto, nunca se pensó en un desarrollo inmobiliario, se pensó en una ciudad universitaria, en una nueva sede del Instituto Politécnico Nacional, en una ciudad de las mujeres que, por cierto, en Tlapa Guerrero ha atendido a más de 100,000 indígenas, en una ciudad de la salud. Se pensó en las vías también de movilidad que conectaran a los dos aeropuertos en caso de que se hiciera el de Texcoco. Se pensó en un plan de desarrollo urbano que creo que si se hace en Santa Lucía también debe haber un plan de desarrollo urbano que garantice que no se genere ahí un desorden como el que hemos vivido con nuestras ciudades en los últimos años. Muchas gracias a todas y a todos.